¿Qué sucede cuando el miedo se convierte en el verdadero compañero de un astronauta? En la historia de la exploración espacial no todo ha sido gloria y descubrimiento. Detrás de cada misión se esconden experimentos que rozan lo macabro. Científicos y militares han sometido a hombres y mujeres a condiciones extremas donde la mente humana es puesta al límite y la incertidumbre se transforma en terror palpable. En cámaras selladas, aislados del mundo, los astronautas enfrentan el vacío no solo del espacio, sino de su propia psique. La soledad absoluta, el silencio abrumador y la privación sensorial extrema son armas que la ciencia ha utilizado para estudiar el comportamiento humano cuando el miedo se apodera del espacio. Estos experimentos no solo buscaban preparar a los tripulantes para las amenazas externas, sino también para las internas: el pánico, la paranoia y la desesperación. Algunos relatos hablan de astronautas que, en medio de estas pruebas, llegaron a cuestionar su propia realidad, atrapados en un laberinto mental sin salida. La delgada línea entre la valentía y la locura se vuelve borrosa cuando el entorno se vuelve hostil y la mente comienza a jugar en contra. Esta mezcla de ciencia y terror no solo revela la fragilidad humana, sino también el costo invisible de la conquista espacial. En este capítulo desvelaremos los experimentos más inquietantes que han marcado la historia de la exploración espacial, donde la valentía se enfrenta cara a cara con el miedo más oscuro. En la soledad absoluta de una cámara sellada, sin un solo estímulo que alcance los sentidos, la mente humana comienza a desmoronarse. El experimento de privación sensorial extrema fue diseñado para replicar el vacío y el aislamiento del espacio, donde el silencio y la oscuridad no son solo condiciones, sino amenazas que atacan la psique. Astronautas voluntarios fueron encerrados durante días, a veces semanas, en cámaras donde ni la luz, ni el sonido, ni el tacto podían penetrar. Sin referencias externas, sin puntos de anclaje para la realidad, el tiempo se diluye y la percepción se distorsiona. Los sujetos reportaron alucinaciones vívidas, sensaciones de desdoblamiento y una creciente sensación de paranoia. La mente, privada de estímulos, comienza a crear sus propios mundos, a veces aterradores, a veces incomprensibles. Este experimento reveló que el mayor enemigo en el espacio no es la falta de oxígeno o la radiación, sino la propia mente enfrentándose a su vacío interior. La privación sensorial extrema no solo desvela los límites del cuerpo, sino que desmantela la estabilidad mental, exponiendo vulnerabilidades que podrían ser fatales en una misión real. La pregunta que quedó flotando en el aire: ¿cómo resistir la oscuridad cuando la oscuridad viene de dentro? En cuestión de segundos, la presión dentro de una nave espacial puede desplomarse, transformando el aire en un enemigo mortal. Las simulaciones de despresurización buscan replicar ese instante fatídico, donde cada célula del cuerpo lucha por sobrevivir a la falta de oxígeno y al vacío que amenaza con arrancar la vida. Los sujetos de estos experimentos son expuestos a cámaras herméticas donde la presión se reduce gradualmente, mientras sus signos vitales son monitoreados con precisión quirúrgica. La respuesta física es inmediata: mareos, pérdida de coordinación y una desesperada lucha por respirar. Pero lo más inquietante es el impacto psicológico. El pánico se instala con rapidez, una sensación de ahogo que no solo proviene del cuerpo sino de la mente. Algunos experimentadores reportan la sensación de estar atrapados en una pesadilla despierta donde el tiempo se distorsiona y la esperanza se desvanece. Estas simulaciones revelan que la supervivencia no depende solo de la fortaleza física, sino de la capacidad para controlar el terror interno. En un espacio donde cada segundo cuenta, la mente puede ser el peor enemigo. Entender estas reacciones es vital para diseñar protocolos que ayuden a los astronautas a mantener la calma cuando la nave se convierte en una trampa mortal. La lucha por la supervivencia en estas condiciones extremas no es solo un desafío técnico, sino un duelo oscuro entre la vida y la desesperación. El confinamiento prolongado en espacios reducidos no es solo una prueba física, sino una batalla psicológica que puede quebrar incluso a los más preparados. En misiones simuladas que duran meses, los astronautas enfrentan un enemigo invisible, la claustrofobia que crece lentamente, como una sombra que se extiende sin que puedan escapar. La falta de estímulos externos, la monotonía aplastante y la imposibilidad de contacto humano real desencadenan episodios de ansiedad profunda y paranoia. Estudios revelan que después de solo unas semanas, la percepción del tiempo se distorsiona y la mente comienza a jugar trucos oscuros, creando visiones y susurros que no existen. En algunos casos, la convivencia forzada con compañeros se convierte en un campo minado emocional,
donde pequeñas tensiones se amplifican hasta el punto de ruptura. Los astronautas reportan sentimientos de despersonalización, como si su identidad se disolviera en el aire reciclado de la cápsula. Más allá del desgaste mental, la salud física también sufre. El sueño se fragmenta, el apetito desaparece y el sistema inmunológico se debilita, abriendo la puerta a enfermedades que podrían ser fatales en el espacio. Estos experimentos no solo revelan los límites humanos, sino que advierten sobre un peligro que podría convertirse en la verdadera amenaza de la exploración espacial. La mente atrapada en su propia prisión. La prueba del confinamiento prolongado nos enfrenta a una pregunta inquietante. ¿Qué sucede cuando el espacio exterior se convierte en una cárcel sin salida? La radiación cósmica no es solo un enemigo invisible, es un invasor que penetra cada célula del cuerpo humano. En misiones prolongadas, los astronautas están expuestos a partículas altamente energéticas que pueden dañar el ADN, provocar mutaciones y aumentar el riesgo de cáncer. Pero el impacto no termina en lo físico. Estudios recientes revelan que esta radiación altera funciones cerebrales, afectando la memoria, la concentración y el estado emocional. En simulaciones terrestres, donde se recrean niveles similares de radiación, los voluntarios experimentan desde fatiga extrema hasta episodios de ansiedad y desorientación. La radiación cósmica actúa como un agente doble, destruye tejidos y descompone la mente. Los escudos protectores de las naves espaciales solo reducen parcialmente esta amenaza, dejando a los astronautas vulnerables durante largos periodos. Incluso en la Estación Espacial Internacional, donde la magnetosfera terrestre ofrece cierta protección, los niveles de radiación superan con creces los límites seguros para la salud humana. Las misiones a Marte o más allá intensifican esta exposición, planteando preguntas inquietantes: ¿hasta qué punto puede el cuerpo humano resistir esta agresión? ¿Qué consecuencias neuropsicológicas podrían emerger tras meses o años en el espacio profundo? La radiación cósmica desafía no solo la tecnología, sino la propia naturaleza humana. Enfrentarla requiere no solo avances en blindaje, sino una comprensión profunda de cómo esta amenaza invisible corroe la vida desde dentro, dejando una huella oscura en cada misión que se aventura más allá de nuestro escudo protector. Cuando una nave espacial sufre una despresurización súbita, el tiempo para reaccionar es cuestión de segundos. Las pruebas de respuesta ante fallos críticos buscan replicar estas situaciones extremas para medir cómo actúan los astronautas bajo una presión insoportable, donde un error puede significar la muerte inmediata. En simuladores avanzados se crean escenarios de emergencia que van desde incendios fuera de control hasta fallos en el sistema de soporte vital, obligando a los tripulantes a tomar decisiones rápidas y precisas mientras luchan contra el pánico y la desorientación. Estas pruebas revelan no solo la capacidad técnica, sino también la fragilidad psicológica del ser humano frente a lo desconocido y lo incontrolable. En algunos casos, los astronautas deben improvisar soluciones con recursos limitados, enfrentándose a la posibilidad real de no volver a ver la Tierra. La tensión se intensifica cuando se simulan fallos en cadena, donde un problema desencadena otro, creando una espiral de crisis que pone a prueba el temple y la resiliencia de quienes se atreven a desafiar el vacío. Los resultados de estos experimentos son aterradores. Incluso los más entrenados pueden sucumbir al miedo paralizante o tomar decisiones erróneas que agravan la situación. Sin embargo, estas pruebas son indispensables para preparar a los astronautas para lo peor, porque en el espacio el margen de error es inexistente. La línea entre la vida y la muerte se estrecha en cada simulación, recordándonos que la exploración espacial es una batalla constante contra lo impredecible y lo letal. Detrás de cada experimento, detrás de cada prueba, se oculta una pregunta inquietante. ¿A qué costo humano estamos dispuestos a llegar en nombre del progreso? Los rostros que nunca veremos, las mentes que se fracturaron en la soledad del confinamiento y los cuerpos expuestos a radiaciones invisibles nos recuerdan que la exploración espacial no es solo una conquista tecnológica, sino también un campo minado ético. Estos experimentos revelan la fragilidad humana en su estado más crudo, donde la mente puede quebrarse y el cuerpo sucumbir ante fuerzas que aún no comprendemos plenamente. La historia oculta de estos ensayos nos obliga a cuestionar si el precio pagado por el avance justifica el sufrimiento infligido. Más allá de la gloria y el heroísmo, existe un legado oscuro hecho de sacrificios invisibles, de vidas que se perdieron en la búsqueda de lo desconocido. Este legado nos enseña que la exploración no es solo una cuestión de valentía, sino también de responsabilidad.
Nos confronta con la necesidad imperiosa de proteger la dignidad humana, incluso cuando enfrentamos lo inimaginable. En última instancia, estos relatos nos recuerdan que la verdadera frontera no está en el espacio exterior, sino en los límites éticos que estamos dispuestos a cruzar. La exploración espacial, con todo su misterio y peligro, nos desafía a mirar dentro de nosotros mismos y a decidir qué estamos dispuestos a sacrificar por el futuro de la humanidad.